Queremos saludar de inmediato a Nelson Lobos, quien es abogado, historiador y además el director de Historia Mapuche, un blog que hoy está presente también en todas las plataformas digitales. Nelson, bienvenido. Muy bien. Marimari Galo, Marimari Romy, Mayumeimen, tamu Magelfiel, Mayumeyu Kompu Wenui, tamun Ruka Muleimen, Fachante Inche Ayukelento Fachi Kuzau. Fachi Kuzau Feula Inchin Nutrancaim, Eimun Mu Fachi Come Kuzau Tain Come Piuque Café Tati. ¿Qué nos acaba de decir Nelson, por favor? Les dije, los saludé primero, que les agradezco la invitación. También quiero saludar a la gente que está en su casa. Que les decía también de que estamos hoy muy contentos nosotros con este trabajo que sacamos hace poco de un buen corazón ahí y que traemos para conversar hoy en el programa. Nelson, queremos que nos cuentes un poquito del origen de Historia Mapuche, cómo parte esta iniciativa de crear un fanpage, un sitio web, a través de Twitter, para poder fomentar la cultura, enseñar también y educar. Bueno, fue un poco estas cosas que nacen de repente frente al Twitter, crear una cuenta que tuvo bastante éxito al principio. La gente empezó a participar mucho. No sé, en la primera semana tenía 5.000 seguidores la cuenta. También muchas personas del mundo artístico, político también a nivel nacional empezaron de repente a opinar, nos retuiteaban y así fue creciendo esto. Y un día nos dijimos, bueno, partí yo creando esto, pero después con algunos peñis que compartimos el interés por la historia, otros mapuchizados como yo y mapuche también, dijimos, chuta, hagamos más. Tenemos esta plataforma, creemos Facebook, también fue un boom en Facebook y ya el año 2013 más o menos nos invitaron a participar en el tema de Sitiados. No sé si se acuerdan, se puede mencionar el canal que es no hay problema. de TVN con Fox para que lo asesoremos en términos históricos y culturales. Fue una tremenda producción esa, claro. y sin duda me imagino que les dio el realce a usted, el empujoncito para continuar con este proyecto. Ahora, ¿cuál fue tu motivación? ¿Cómo parte tu nexo con el mundo mapuche? Porque tú no eres de ascendencia mapuche. Un mapuchizado. Bueno, fue en realidad mi padre, desde que era niño, me fomentó el respeto a la cultura. Siempre, de hecho, yo creo, ¿quién no ha leído Lautaro, joven libertador de Arauco? De Alegría. Entretenido para los niños, muy recomendable para los niños, y yo viajaba, ahí tengo harta imaginación, entonces me imaginaba los combates, me imaginaba también aspectos culturales que lamentablemente este caballero no conocía la cultura, entonces más se basó en la historia. Y después algunos viajes ya me metieron de lleno. Y en el año 2009, a quien ustedes conocen, Iván Ancatén. Claro que sí. El Iván fue mi mentor en esto. El Iván fue quien me empezó a enseñar las primeras cosas, las primeras palabras en Mapuzungún, las primeras cosas de la historia mapuche, o sea, de la cultura mapuche. Me invitó al Huetripanto en la cascada, participé, me bañé también y de ahí ya no paré más. ¿Cómo desde ustedes, de estos años que llevan, como de alguna manera empujando a poder dar a conocer un poco más la cultura mapuche, que para muchos está dejada de lado, para otros se está avanzando? ¿Cuál es la perspectiva en términos educacionales, desde los más chiquititos, de entender que es algo de nuestras raíces también? Bueno, que se ha avanzado, se ha avanzado. O sea, de partida hace 15, 20 años atrás era normal que respecto a un mapuche y delante de un mapuche la gente dijera indio, por ejemplo, que una falta de respeto, una grosería, etc. Y hoy en día ya no, la gente está hablando de mapuche, puede estar de acuerdo con la cultura mapuche, porque hay gente que tiene su religión, su forma de ver el mundo, podrá simpatizarle, no simpatizarle, o incluso con la actual lucha mapuche también, las reivindicaciones que hay, podrán o no podrán estar de acuerdo, pero han avanzado, ha habido más tolerancia, respeto. Hoy en día dentro de, no vamos a entrar en detalle, pero dentro de ciertas circunstancias, ciertos contextos, los colegios tienen que tener el Mapuzungún por lo menos como ramo optativo. Ya se está hablando hoy en día, los dos candidatos presidenciales, candidato de Chile Vamos, está hablando de reconocimiento constitucional, algo impensado desde ese sector político, y en el otro sector están hablando de autonomía de gobierno mapuche. Entonces eso obviamente que a la gente le empieza a acostumbrar a escuchar el tema, pero algo que sin lugar a dudas falta es esto, hablar un poco de historia, que la gente diga, bueno, muchas personas dicen, pero ¿qué están pidiendo los mapuches? ¿Quiénes son los mapuches? ¿Qué quieren los mapuches?
¿Qué están pidiendo los mapuches? Se puede entender de la perspectiva, o sea, cuando uno conoce la historia mapuche, cuando uno entiende quiénes eran los mapuches en el siglo XIX, qué les pasó en el siglo XX, y entender que este conflicto, estas reivindicaciones no vienen del año 90, sino que es algo muy antiguo. Y bajo ese punto de vista, ¿existe una construcción social errada del pueblo mapuche? Lo que nos enseñaron en el colegio es algo más bien negativo que positivo. Los medios de comunicación también juegan un rol en cómo miramos hoy en día al pueblo mapuche. Yo creo que hay dos aristas. Yo creo que sí es negativo, de todas maneras. Hay dos aristas. Una que es por desconocimiento, que hay... Yo diría que generalmente cuando los medios de comunicación dicen ciertas cosas, por ejemplo, el otro día un medio X, Alexis Sánchez iba a mandar un centro y un barrista le hacía como unas cosas y dijo, ni siquiera con brujería o machitún pudo evitar que sacara el centro para que sea gol. Y atribuyendo al machitún, que tiene otros nombres, que eso lo hace el machi para sanar gente. Pero lo atribuye como brujería, como algo malo. Mira. Y no hubo mala intención de ese periodista, claro, sino que fue porque... Desinformación. Y en el colegio también nos repetían, por lo menos las generaciones nuestras y más atrás, de que todas estas cosas eran del demonio, que los pillán eran el demonio, y eso lo enseñaba en este caso, ¿cierto?, la Iglesia Católica antiguamente, y los pillán son espíritus antepasados. Claro. Entonces, y respecto de lo de la sociedad, hay una construcción también política. O sea, en el siglo XIX, y eso es lo que no nos enseñan en el colegio, tenemos un pueblo mapuche que desde el río Biobío hacia el sur era absolutamente independiente de Chile. Chile reconocía, Chile, no España, Chile, reconocía que los mapuches tenían un país independiente y soberano del Biobío del sur. ¿Existe un número determinado de mapuches hoy en día? ¿Hay un catastro, hay una especie de censo? Mira, el año 2002 creo que fue el último censo, o el 2002 creo que fue el último censo que ha sido como aceptado, entre comillas, o el del 92, no, el 92, el 2002, que se considera que se hizo bien respecto a la contabilización de personas mapuches. Y quedaba con 1.200.000, 1.500.000 más o menos. Bastante. En Chile. Y tenemos en Argentina que claro, son 600, 700.000 más. O sea, estamos hablando de más o menos 2.200.000, 2.300.000 mapuches. Bastante. Entre los dos. Con respecto a la revista, ya ustedes salieron de lo que es internet, o sea, es un tema complementario, pero esta revista es de distribución gratuita, ustedes la venden, la llevan a establecimientos educacionales. ¿Cómo ha sido ese proceso, Nelson? Bueno, nosotros tenemos suscriptores que traen Historia Mapuche, contacto@historiamapuche.cl, pueden escribir y ahí les damos las indicaciones para suscribirse. Son 4 números, este es el número de junio, que habla del Huiñol Tripantu, o sea, el mal llamado Año Nuevo Mapuche. Habla hasta del Palín, ¿cierto? Que es algo súper clásico y que la gente también lo conoce. Claro, el Palín o mal llamada chueca, pero acá se le da un enfoque porque en el mundo mapuche adentro hay muchas dinámicas también, como en la sociedad chilena, en la sociedad mapuche hay muchas dinámicas. Y dentro de la sociedad mapuche, por ejemplo, hoy en día hay un fuerte movimiento de mujeres mapuche que dicen, bueno, ¿por qué no podemos jugar Palín las mujeres? Pues las mujeres no pueden jugar Palín. Algunas comunidades las dejan y en ciertos contextos, pero en el momento de seriedad no. Y aquí la Lamien Carolina Curruf, ella cuestiona esto y dice, ¿por qué las mujeres no podemos jugar Palín? Mira. Entonces esto también permite a las personas que adquieran la revista. ¿Y se practica el Palín acá? ¿Hay talleres? ¿Se enseña? Acá en Concepción sí, los que lo llevan practicando el año 2008, 2007, en la Fquempalife, en la Laguna Grande, yo creo que muchas personas en la casa ¿En San Pedro? Lo han visto en San Pedro. Bueno, yo participo también en la Corporación Tragún, Mapuche también. Jugamos Palín en el Parque Ecuador, pero ahora por las fechas hemos parado un poco. Hay otros peñas que juegan acá en Lu de Conce. Se está cada vez más masificando, se viaja a las comunidades. O sea, ya está como retomando... Nelson, ¿y cómo ha sido el proceso, un poco lo que decía el Galo, de pasar de los medios digitales a ya una línea editorial, en el fondo a crear una revista, a determinar los contenidos? También obviamente tiene que ser información con fuentes, ¿cierto? Con toda la investigación que ustedes realizan. ¿Cómo van a acoplar todo esto en estos 4 números? Bueno, tratamos de hacer resúmenes que abarquen más o menos, que den una idea global de lo que es la historia mapuche, algunos personajes que están totalmente, respecto a los cuales no se habla en la historia oficial. Pero ha sido complicado porque esto es autofinanciado. Nosotros acá no postulamos a proyectos del Estado, no nos financian empresas. Ha sido cosa que nos hemos metido la mano en nuestros bolsillos y dijimos, listo, nosotros financiamos esto y tiene que andar solo. Entonces, por eso hoy en día, y agradecemos a
a los, siempre se me olvida el nombre de las personas, los kioscos, el sindicato de... ¿Kiosquero? Sí, ¿De suplementeros? de suplementeros, sindicatos suplementeros que nos ha dado todo el apoyo para decir, oigan, instalen su revista en Qué todos los buena. kioscos Concepción Qué buena. para que pueda distribuirse cultura, historia. Mira, incluso y para estar los ahí. niños, aquí tenemos... Sí, como juegos. Hay unos juegos, por ejemplo, con los colores, ¿cierto? En la parte de arriba, ese. Ahí es para que cada uno pinte los colores. El número 1 sería Lig, que es blanco. El 2 sería Kelu, que es rojo. Kelu Chos, anaranjado. Chos, amarillo. Hay también ahí un laberinto. O sea, está adaptada no También solamente para niños, para y quiero los hacer adultos. eso, los Peñi de Quimeltúe, Fiestóforo y Víctor Carilaf ¿Ya? han hecho ese trabajo y nos apoyaron con el... Qué bueno. bonito. Kimmel Tubue. Quimeltúe. También lo encuentran en Facebook, Quimeltúe. Han hecho un excelente trabajo de rescate del Mapu Según. Y el mapa que ven acá, el juego, que este es el tablero, este es como... Me van a retarla la mía en Carolina si vive esto, me va a decir, oye, estás llevándola a la lógica no mapuche, pero sería como el ajedrez mapuche, que se llama Comican. Comican. Ah, Comican. Y es un puma que se enfrenta a 12 perros. ¿Ya? Y estos perros tienen que ir, los perros no pueden comer al puma, el puma sí come a los perros. ¿Y cómo se hace eso? Se colocan piedritas, se pueden colocar distintas cositas, que también se pueden como colocar que ahí se figurita va madera, tallado. Y se va avanzando de Y se va una. avanzando. Buena. Entonces el puma mueve una vez, los perros mueven un perro, y al final la idea es acorralar al puma, ahí ganan los perros, y el puma gana cuando se come a los perros. Y este dibujo es del Pipe Oliva, el ilustrador que ustedes lo deben Sátira. conocer también. Sí. ¿Hay altos colaboradores Es que sé entonces con la revista? Sí, hemos tenido harto apoyo. Bueno, ese mapa también lo hizo el Pipe Oliva, que es el mapa como del país mapuche histórico. Sí, bueno, por ejemplo está Juan Carlos Painequeo, que fue docente acá en la universidad, Carolina Corruf, Israel Faría, Cristian Antimilla y muchas personas, o sea, el hecho que ustedes mismos nos traigan acá ya no Trabajo colaborativo. colaboran. Sí. Oye, Nelson, y ustedes, bueno, ya llevan varios años con todo esto y avanzando y evolucionando. ¿Cómo proyectan Historia Mapuche? ¿La idea es mantenerse en esta línea? Quizás después a lo mejor sacar otro formato, libros. ¿Cómo lo proyectan de aquí en adelante? Bueno, nosotros tenemos un libro que es sobre el movimiento mapuche acá en el Gran Concepción, del año 79 al 2014. La primera fase lo financiamos con un fondar, que regalamos todos esos libros, y la segunda ya lo autofinanciamos nosotros. Y decidimos cambiar el formato libro-revista, porque el libro de repente abarca un tema muy específico. Entonces, esto es el movimiento mapuche en el Gran Concepción. En cambio, la revista, el número 1 habla de qué es el Huetrimanto, el llamado Año Nuevo Mapuche. El número 2 habla sobre la vida de Calfucura, el Palín que decías tú, sobre el tema de por qué los mapuches llegaron a la ciudad, esos procesos, el tema también de la cultura mapuche en la escuela actualmente. Y en este otro tocamos varios temas también, quiénes son los mapuches, cuál es el territorio, cuáles son las prácticas sexuales del mundo mapuche en los albores del siglo XX, temas también que nadie piensa en eso, Claro. el mapuche no... El tema también de la educación mapuche en las comunidades, los juegos mapuche, aquí viene lo que hablábamos recién, y por último, qué es ser mapuche en el siglo XXI. Oye, tenemos ¿Y la estas página postales? acá. Ah, perdón. Mira. Oh. Tan bonitas las postales, Estas ¿ah? postales. Esas ¿Vienen en la postales revista? también ¿Dónde está? las hizo Matías Cabeza, otro ilustrador de Penco. ¿Vienen con la revista o se compran aparte? Están aparte, también las van a ver en los kioscos. En los kioscos. En los kioscos están. Oye, destaquemos la página historiamapuche.cl, ahí estamos revisando, ¿cierto?, todo el material que tienen, bonitas fotografías, lo que hemos comentado, historias, cultura y muchas cosas más. Y también invitemos a la gente que te siga en las redes sociales. ¿Cómo nos pueden Bueno, buscar? en Twitter puede ser @Historia Mapuche, a secas, @Historia Mapuche. En Facebook, Historia Mapuche también. En Instagram, Historia Mapuche. En YouTube, Historia Mapuche. Y en Facebook, la página www.historiamapuche.cl. Oye, Nelson, un gusto Multiplataforma. conocerte, mucho Igualmente. éxito con el proyecto, ojalá que siga creciendo y saludos para toda la gente, ¿cierto?, que está también con el pueblo mapuche y que tiene ganas de conocer, importante lo que decías tú de la educación, ojalá que cada vez nos vayamos empapando más de finalmente la historia de habitantes también de nuestra tierra. Pues. Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación y también por permitirme iniciar en Mapu Según, porque la idea es normalizar el Mapu Según, normalizar la cultura mapuche, que ya no sea algo raro y que, bueno, ¿por qué no en 30 o 40 años más nuestros nietos estén hablando aquí en Claro que Mapu sí. Según este diálogo? Tal Y cual. también en castellano, sí, esa es la gracia de la interculturalidad. Que sea transversal. Chaltu por todo. ¿Nos podemos despedir? A ver, ¿cómo Ya, sería? Usted podría hacer, reiterarle el agradecimiento, Mayumeimut, también Maguefiel, Chaltumay Café e Inmunmeu,
Pupeñica, Pulamien, Concepción, Guariache, Ple. Chao que Muleimu, Comtamun, Moñen Meu, Pupeñica, Pulamien, K. Café y Amoimun, Compu, Kioscos, Concepción, Tufachi, Revista Meu. Muy bien. Excelente. Nosotros agregamos el Peucayán Chalguá, ¿no? ¿Está bien eso? ¿Cuál? Peucayán Chalguá. Me está diciendo que chao pescado. Chao pescado. ¿Sí? Ese nos enseñó Iván Enrique. Gracias, Nelson. Ya, pues, no, gracias Que a les vaya usted. súper. Ya, Nosotros nos vamos a la pausa y a la oye, vuelta. Sí. Lo último que les quería dejar estas para sortearlas, pues. Ya, con todos súper. nuestros televidentes. Ahí para Perfecto. sortear una Ahí cosa. atento a las redes Y sociales. unas para ustedes también. Ya, Buenísimo. muchas gracias.